¿Tu país vive o ha vivido algún conflicto fronterizo? Las fronteras, esos límites territoriales impuestos a la humanidad desde hace miles de años, han sido necesarias para encontrar soluciones a conflictos y en otros casos, estas fronteras han generado conflictos interminables. Las fronteras, líneas que dividen o que unen. ¿Por qué los seres humanos siempre han sentido la necesidad de establecer fronteras? ¿Qué es lo que nos impulsa a delimitar lo que es nuestro y protegerlo a toda costa? Y más aún, ¿por qué en algunos casos la creación de fronteras ha desencadenado algunos de los conflictos más devastadores de la historia? Acompáñame en este viaje a través del tiempo mientras exploramos la impactante y compleja historia de las fronteras desde las primeras civilizaciones hasta el mundo moderno. Quizás logres comprender entonces por qué han ocurrido esos conflictos fronterizos. Al final de este video, conocerás algunas historias muy curiosas y hasta jocosas sobre el modo en que se trazaron algunas fronteras. Quizás tu país fue uno de los protagonistas. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. El concepto de frontera no es nada nuevo. De hecho, la necesidad de delimitar lo que es nuestro y lo que pertenece a otros es una característica profundamente humana que ha existido desde que las primeras comunidades comenzaron a asentarse y cultivar la tierra. En las antiguas ciudades-estado de Mesopotamia, las fronteras se establecían principalmente para separar territorios agrícolas y garantizar que un grupo específico tuviera acceso exclusivo a los recursos. Sargón de Akkad, uno de los primeros grandes conquistadores de la historia, fue también uno de los primeros en definir claramente los límites de su imperio, usando ríos, montañas y desiertos como barreras naturales. Pero, ¿era simplemente una cuestión de geografía o había algo más hondo? La necesidad de posesión, de decir esto es mío, parece estar en el corazón de estas primeras demarcaciones. Las fronteras no solo separaban tierras, separaban identidades, culturas y modos de vida. Eran una forma de proteger lo propio, pero también de definir quiénes éramos frente a los demás. A medida que las civilizaciones avanzaban, las fronteras también evolucionaron. En el antiguo Egipto, por ejemplo, las fronteras del reino estaban definidas por barreras naturales como el desierto del Sahara y las cataratas del Nilo, que actuaban como defensas naturales contra invasiones externas. Pero a medida que los imperios se expandían, las fronteras comenzaron a trazarse no solo en función de la geografía, también por el poder militar y político. Los grandes imperios de la historia, como el Imperio Romano, la China imperial y el Imperio Otomano, establecieron sus fronteras a través de la conquista y la diplomacia. Estas fronteras no solo definían el alcance del poder de un imperio, también su identidad cultural y su influencia en el mundo. Pero esta expansión también trajo consigo conflictos. La ambición humana de poseer más, de expandir lo que es mío, llevó a innumerables guerras y disputas fronterizas. En el mundo moderno, las fronteras han adquirido un significado aún más complejo. Durante la era colonial, potencias europeas como Gran Bretaña, Francia y España trazaron fronteras arbitrarias en regiones como África y Asia, sin tener en cuenta las divisiones étnicas, culturales o lingüísticas existentes. Estas fronteras coloniales, muchas de las cuales aún persisten, han sido fuente inagotable de conflictos interminables. ¿Por qué? Porque una vez más, el impulso humano de posesión, combinado con la ambición de las potencias coloniales, llevó a la creación de fronteras que no reflejaban las realidades sobre el terreno. Como resultado, muchas naciones han luchado con conflictos internos y externos, tratando de redefinir sus límites en función de sus identidades y necesidades reales.
Un ejemplo muy claro de esto es la división de India y Pakistán en 1947, cuando el fin del dominio británico llevó a la creación de dos estados-nación independientes. La línea que dividió estos dos países, conocida como la línea Radcliffe, fue trazada en solo 5 semanas, sin un verdadero entendimiento de las complejidades culturales y religiosas de esa región. El resultado fue una de las migraciones más grandes y devastadoras de la historia, con millones de personas desplazadas y cientos de miles de vidas perdidas. Hasta ahora hemos visto cómo las fronteras han sido esenciales para la organización de las sociedades humanas, pero también han sido fuente de inmenso sufrimiento. ¿Qué papel juega aquí el sentido de la posesión? Este impulso de lo mío no solo ha motivado a las civilizaciones a expandirse y protegerse, también ha sido la raíz de muchos de los conflictos más amargos en la historia de la humanidad. El deseo de controlar y poseer más territorios ha llevado a guerras, genocidios y desplazamientos masivos. En muchos casos, las fronteras no fueron solo líneas en un mapa, sino barreras que separaron familias, comunidades y culturas. Y a pesar de que las fronteras han servido para definir naciones y proteger identidades, también han sido herramientas de opresión y exclusión. Hay un dato sobre las fronteras que quizás no esperabas. Algunas de las fronteras más importantes del mundo, de hecho, son invisibles. Aunque estamos acostumbrados a pensar en las fronteras como líneas bien definidas en un mapa o como barreras físicas como muros o ríos, muchas de las fronteras más controvertidas y disputadas son en realidad fronteras culturales, económicas o religiosas. Estas fronteras invisibles a menudo tienen un impacto aún mayor en las vidas de las personas porque no solo determinan quién tiene acceso a qué recursos, sino también quién pertenece y quién no. Como te prometí al principio del video, ahora te comentaré sobre algunas fronteras que fueron decididas de un modo muy peculiar. En primer lugar, tenemos la frontera de los pollos, decidida entre España y Portugal. En la Edad Media, una pequeña franja de tierra entre España y Portugal fue motivo de una disputa durante muchos años. Según una historia local, los dos países decidieron resolver la cuestión en un concurso de canto de gallos. Se colocaron gallos en cada lado de la frontera propuesta, y el país cuyo gallo cantara primero ganaría la tierra disputada. España terminó ganando la porción de tierra gracias a un gallo madrugador. En segundo lugar tenemos la frontera del huevo, entre Egipto y Sudán. La disputa fronteriza sobre la región de Bir Tawil, entre Egipto y Sudán, ha creado una situación única. Debido a las antiguas diferencias sobre mapas coloniales, esta área no es reclamada por ninguno de los dos países, lo que la convierte en una terra nullius, o tierra de nadie. Curiosamente, en 2014, un hombre estadounidense viajó a Bir Tawil, plantó una bandera y declaró la creación de un nuevo reino llamado Sudán del Norte para cumplir el sueño de su hija de ser princesa. Y en tercer lugar tenemos el Acuerdo del Hacha entre Chile y Argentina. La frontera entre Chile y Argentina en la región de la Patagonia fue decidida en parte por un acuerdo inusual. Durante las negociaciones en la década de 1880, ambos países acordaron que la frontera seguiría las cumbres más altas de la cordillera de los Andes, donde las aguas fluían hacia uno u otro país. Pero debido a la dificultad para determinar el flujo exacto del agua en algunas áreas, en una reunión informal, los representantes usaron un hacha para señalar los picos en un mapa, lo que determinó la línea fronteriza en ciertas secciones. Existen muchos otros ejemplos de fronteras que fueron decididas por métodos realmente inusuales. Estas fronteras no solo reflejan la creatividad y a veces la excentricidad de la diplomacia internacional, también cómo la historia humana está llena de momentos curiosos y a veces absurdos que han dejado huella en el mapa mundial. Las fronteras, visibles o invisibles,
reflejan tanto lo mejor como lo peor de la humanidad. Son testigos de nuestra capacidad para organizarnos, protegernos y definirnos, pero también de nuestra tendencia a dividirnos, excluirnos y luchar por lo que creemos que nos pertenece. La historia de las fronteras es al final la historia de nuestra humanidad, compleja, fascinante y muy a menudo profundamente trágica. ¿Qué opinas ahora de las fronteras? ¿Son necesarias o, mejor dicho, un mal necesario? ¿Qué más puedes agregar al contenido del video? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.